para ser autoridad hay que tener autoridad. ¿Y qué significa eso? Que seas una persona que lo que dices, haces. Que haces lo que dices. Que vives de lo que haces. Y lo que haces es producto de lo que has prometido. Segundo, para ser autoridad hay que tener principios, hay que tener valores. No es suficiente ser un buen profesional. No es suficiente ser alguien que tiene una profesión. Tú puedes tener una alta profesión, pero no tienes principios y valores, te conviertes en una alta amenaza. Eres un experto en una profesión, pero no tienes principios, vas a ser un experto en robarme, en mentirme, en engañarme. Y va a ser muy difícil que me dé cuenta de cómo me estás engañando, robando. Pero si tienes principios y valores, lo que dices te va a doler no cumplirla. Pero si tienes principios y valores, lo que hablas significa que has empeñado tu vida. Pero si no tienes principios y valores, no te va a significar nada. Te vas a convertir en un politiquero. ¿Sabe qué es un politiquero? Un politiquero es aquel que habla, dice lo que quiera y en su conciencia está que no lo va a hacer, que no lo va a cumplir y no le duele y no le afecta. Y a eso la gente dice, ay, ese pata es un buen profesional, pero no es un político. ¿Y a qué se refiere a que no es un buen político? Porque no miente. Llaman buen político al que es un hipócrita. Llaman buen político a aquel que es un hipócrita. El que dicen que es un buen político es aquel que, sí, vamos a hacer que esto, que aquello, no te preocupes. Y pero después no lo cumplen. A eso le llaman buen político. Creen que hacer sentir bien a la gente por un rato y después ofrecerle a la gente una cosa y después no ofrecerle y después no cumplirle, creen que ese es ser un buen político. Y no, eso se llama ser un mentiroso. Eso se llama ser hipócrita. Eso se llama ser alguien que construye su propia amenaza a que lo saquen del puesto. Miren, toda población te va a dar la tolerancia, de un tiempo para darte oportunidad para que cumplas lo que has dicho. Te va a dar un tiempo para que cumplas las obras que has hecho. Pero si no cumples, déjame decirte, autoridad, que la gente te puede sacar, se puede cansar. Y lo más importante es que nunca más va a volver a confiar en ti. Y lo más grave es que por tu hipocresía, que por tu mentira, que por tu incumplimiento, quitas la fe al pueblo, quitas la confianza a la gente para que ya no tenga la misma confianza en otras personas. Entonces, ¿qué decirle a la población? Cuando elijas, no te fijes en el partido, fíjate en la persona. Y cuando te fijes en la persona, no te fijes en su cara, no te fijes en su profesión. Primero, fíjate primero en que si es una persona que es honesta, que tiene trayectoria de buena reputación. Oiga, no sea torpe con su vida en decir que más vale mal conocido que por conocer. No sea poco inteligente, por no decir nada. Escúcheme, si no hay ningún candidato que no sea bueno, oiga, vote en blanco. Y la ley obliga a que se presenten nuevos candidatos. Pero si hay uno que tiene trayectoria, con principios y valores, una vida con decencia, esas son las personas que nos pueden dar esperanza. ¿Ok? Ahora,
Con respecto a las autoridades cómo está su rol en la sociedad, cómo está su rol, cómo está su gestión. Permítame decirle lo siguiente. El desarrollo de la sociedad. ¿Por qué digo esto? ¿O por qué voy a decir lo que voy a decir? Quiero decir antes el antecedente. Yo me encuentro con muchos taxistas, me encuentro con mucha gente en las diferentes conferencias y siempre me tocan finalmente el tema político también, así que tengo que tocarlo así, pero me dicen lo siguiente. Finalmente yo voto por obligación, porque yo no vivo de las autoridades, yo voto solo por obligación. Y así que ya ellos que se dediquen a lo que quieran, yo vivo finalmente solo de mi trabajo. Mentira. Después se quejan de que tienen poco sueldo, después se quejan de que tienen maltrato en sus trabajos. ¿Sabes por qué? Porque no hay una autoridad que supervise, que legisle o que supervise o que tome control de esos trabajos. Y por eso sufren en sus trabajos. ¿Y sabes eso quién debe hacerlo? Las autoridades. Entonces sí viven de las autoridades. Solo por las licencias, solo por las aprobaciones y los tipos de permiso que van a hacer las autoridades es que va a tener trabajo. Y que puedan entrar nuevos comercios, que puedan aumentar los clientes, que puedan mejorar la vida, es porque es las autoridades. Sí viven de las autoridades. Pueda que no se den cuenta, pero eso no significa que no vivan de ellos. Sí viven de las autoridades. El desarrollo de una comunidad, el desarrollo de una nación está en sus líderes. Puede haber, ok, mira, acá por ejemplo, como en este lugar que ustedes me dicen son ricos en recursos naturales, tienen minas, tienen muchas cosas, pero no prosperan. ¿Por qué? Si tienen los recursos naturales. Me dicen que aquí hay mucha gente, ok, hay bastante gente, ¿y por qué no prosperan? ¿Por qué no desarrollan? Yo he visto, yo soy testigo que aquí hay muchas organizaciones que han aparecido, pero no ha mejorado la pobreza, no hay desarrollo, no ha mejorado. ¿Qué ha pasado? Que no hay líderes. Hay más personas, pero no hay líderes. Hay plata, pero no hay líderes. Hay recursos materiales, pero no hay líderes confiables. Puede haber muchas personas, pero están tranquilos, conformistas, no hacen nada, no hay desarrollo. Así que de nada sirve tener muchas personas. El desarrollo está en los líderes confiables. Un líder no se va a quedar tranquilo, conforme con la pobreza, con el subdesarrollo. Va a trabajar, va a avanzar, va a optimizar, va a mejorar. Así tengas poca plata, va a ver la forma de cómo usarlo bien. Y así no tengas un buen plan, lo va a optimizar y va a usar su inteligencia para crear un buen plan. Ese es un líder confiable. ¿Y dónde están los líderes confiables? ¿Y a dónde deberían estar los líderes confiables? Deberían estar como autoridad. Deberían estar como autoridad. Y como población deberíamos motivar a los líderes confiables a que lleguen a ser autoridad. ¿Y sabes qué significa ser autoridad? Significa ser líder formal. Ser autoridad significa ser líder formal. Entonces eso es. Oiga, a los que son autoridad y me escuchan, voy a decirles una cosa bien clara. Si no cumplen con la población, Dios y la patria los va a juzgar, los va a sentenciar, los va a sancionar, les va a hacer pagar cuentas aquí mismo en la tierra. Así que escúchame, autoridad. Pueda que estés robando, engañando, mintiendo, haciéndote el muy vivo, el muy capaz en sorprender a la gente, en engañar a la gente, eso no te va a ser gratis. Dios te la va a cobrar aquí mismo en la tierra. Y te la va a cobrar a partir de las familias más cercanas que tienes. No es gratis. Todo se paga en esta vida. Y a quien se le dio más, se le pedirá más cuentas. Así que tú eres autoridad y vas a dar cuenta por muchas cosas. Así que no es juego. Así que no es un sitio para enriquecerse. Es un sitio para dar cuentas. Así que cuidado, autoridad. No es una cosa sencilla.
Y a ustedes, ciudadanos, cuidado también con elegir a quienes eligen. Cuidado con no ir a votar con conciencia. Cuidado a vivir la vida por obligación. Debes vivir la vida con honor, con valores, con valor, con decencia.